a la práctica número 3. El día de hoy vamos a ver una práctica que se titula Biodisponibilidad de los fármacos. Para empezar vamos a decir unos conceptos importantes. El primero es, ¿qué es biodisponibilidad? Biodisponibilidad es la cantidad de un fármaco que hay en la circulación sanguínea y que puede ser usada por cualquier tejido en algún momento y así pueda producir un efecto. Otros dos conceptos importantes que tenemos que conocer. Aquí les voy a poner una gráfica donde ejemplifica lo que les quiero decir. El primero es la concentración tóxica mínima. Esta se refiere a aquella por encima de la cual podemos observar efectos tóxicos del medicamento. Suele ser la dosis más alta a la que empezamos a ver los efectos tóxicos. Y la otra es la concentración mínima eficaz. Esta es aquella por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico. O sea, es la mínima dosis con la cual empezamos a ver un efecto del medicamento. Y pues lo que buscamos es una concentración, una dosis que esté entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. O sea, que produzca efecto, pero que no produzca efectos tóxicos. Entonces, entre esas dos es que tenemos que buscar la dosis de nuestro medicamento. Otros tres conceptos importantes a tener en cuenta. Primero es el principio activo. Este es una sustancia química que posee la actividad farmacológica del fármaco. También a este se le va a añadir el excipiente, que es un conjunto de sustancias inactivas que se añade al principio activo. Y por último tenemos el vehículo, que son también sustancias que se añaden sobre todo a las formas líquidas, pero bueno, el vehículo va a ser literal lo que transporta al principio activo más al excipiente. Ahora revisemos qué es la bioequivalencia. Esta es una relación entre dos equivalentes diferentes o dos alternativas farmacéuticas. Cuando son administradas bajo condiciones similares, producen bioequivalencias semejantes. Tenemos tres tipos. El primero es la química. La bioequivalencia química implica que tenemos dos fármacos que tienen el mismo principio activo, la misma cantidad de excipiente, la misma preparación química, pero que son diferentes y producen efectos semejantes. La bioequivalencia farmacocinética significa que estos dos fármacos tienen la misma absorción, distribución, biotransformación y excreción, o sea, la misma farmacocinética, y producen efectos semejantes. Y por último tenemos la bioequivalencia terapéutica, que esto significa que son dos fármacos que producen el mismo efecto en el paciente. Va a haber tres factores que pueden modificar la biodisponibilidad del fármaco. El primero van a ser los propios del paciente, que puede ser por su sexo, por su edad o por su peso. El segundo van a ser los propios de los tejidos, como puede ser el pH gastrointestinal, la superficie de absorción, la irrigación que tiene el tejido o si tiene alguna patología. Y el tercero va a ser los propios del fármaco, y este depende de su presentación y de la vía de administración en que lo administremos. Ahora vamos a hablar de las diferentes presentaciones que tienen los medicamentos. Son tres, lo que es la original o de patente, la genérica y la similar. Empezamos con la original o de patente. Aquí tengo un ejemplo, la aspirina del laboratorio Bayer. Estos medicamentos fueron creados por la farmacéutica que descubrió la fórmula activa y por lo tanto tienen su patente, es decir, ellos lo inventaron, ellos descubrieron que funcionaba, cuánto de principio activo que había que ponerle, cuánto de excipiente, cuánto de vehículo, hicieron la fórmula exacta, pasaron por muchos procedimientos de muchas pruebas para que verificaran que el medicamento era seguro y era efectivo, y por eso ellos tienen la patente. Por decirlo, es como tener los derechos de autor de un medicamento. Y como ellos tuvieron que pagar mucho dinero, tuvieron que invertir mucho en investigación para el laboratorio y para hacer las pruebas, por eso es que los medicamentos de patente son muy caros, porque deben recuperar la inversión que hicieron una vez cuando trataban de descubrir el medicamento. Después tenemos a los genéricos intercambiables. Estos usualmente tienen un GI en la caja, solo que este no, pero por ejemplo, véanlo. Es de un laboratorio que se llama Pharmaline y pues nada más viene de cetiricina, no tiene un nombre, por decirlo, inventado por algún laboratorio. Esto es cuando la patente de algún medicamento caduca, cualquier otro laboratorio puede copiar la misma fórmula que usó este laboratorio para hacer el medicamento, pero aún así debe someterse a las mismas pruebas que se sometió el medicamento de patente. Pero como ahora ya no tuvo que hacer la inversión en el laboratorio para descubrirlo y realizar como muchas pruebas de ensayo y error y esas cosas, simplemente son como pruebas de seguridad y ya como muy posteriores a la fabricación del medicamento. Por eso son de menor costo que los de patente, pero sí tienen un costo más o menos considerable. Lo que les decía, estos medicamentos deben demostrar que son igual de eficaces que los de patente y por lo tanto deben someterse a pruebas de bioequivalencia, que es lo que ya veíamos, la bioequivalencia química, farmacocinética y la terapéutica.
Por último tenemos a los medicamentos similares, o sea, estos son creados por farmacias cualquiera, que tenga una de la farmacia del ahorro, pero los más conocidos son los del CIMI. A diferencia de los medicamentos genéricos, estos sí usan la misma fórmula que la patente, pero no forzosamente se someten a pruebas de bioequivalencia, por lo tanto son mucho más baratos porque estos medicamentos no tienen todas las pruebas que tienen los genéricos, ni mucho menos todas las pruebas que tienen los de patente. Por lo tanto, puede que sea lo mismo porque tienen la misma fórmula, pero no está comprobado que funcionan igual. Por lo tanto, ustedes deben decidir al momento de que recetan un medicamento a su paciente si es conveniente que compre el similar porque es más barato, aunque probablemente no tenga el mismo efecto que uno genérico o uno de patente. En esta práctica nos vamos a concentrar sobre todo en la biodisponibilidad de la aspirina o ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, vamos a ver primero su mecanismo de acción. Aquí podemos ver un esquema del mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico. Lo que hace es que va a bloquear la ciclooxigenasa, que es una enzima muy importante en la transformación de fosfolípidos como el ácido araquidónico en prostaglandinas, que posteriormente van a ser tromboxanos, otras prostaglandinas y prostaciclinas, los cuales están involucrados en la inflamación, en la agregación plaquetaria, vasodilatación y proliferación de células musculares lisas. Por lo tanto, la aspirina o el ácido acetilsalicílico va a inhibir todas estas funciones de agregación plaquetaria, vasodilatación, proliferación de células musculares lisas y la inflamación. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de ciclooxigenasas. Hay 3, pero principalmente nos vamos a enfocar en la 1 y la 2. Aquí vienen enumeradas todas sus funciones, pero quiero que se fijen solamente en que la COX-2 es responsable de los estados de inflamación, que es lo que nos interesa inhibir. Lo que pasa es que la aspirina inhibe tanto la COX-1 como la COX-2, cuando la COX-1 es la que se encarga de protección del epitelio gástrico y de la homeostasis del funcionamiento renal, entre otras funciones. Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos administrar ni dosis altas de aspirina, ni tampoco por tiempos prolongados, porque vamos a dañar el epitelio gástrico y vamos a dañar la función renal. Es muy importante tener esto en cuenta. Lo que sí es que ya con los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, se ha logrado descubrir medicamentos que inhiben selectivamente a la COX-2, que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la COX-2, que son todos los coxibs, como el etoricoxib, celecoxib, rofecoxib, valdecoxib y entre otros. Algunos usos que le podemos dar a este medicamento puede ser como analgésico porque inhibe a las prostaglandinas y también porque bloquea la transmisión del estímulo doloroso, como antiinflamatorio porque disminuye la sensibilidad de los receptores nerviosos al dolor e inhibe la estimulación de células inflamatorias y la producción de interleucina 1, como un antiagregante plaquetario porque bloquea los tromboxanos A2 y estimula la vasodilatación por el óxido nítrico, y también como antipirético porque regula el proceso de elevación de la temperatura corporal. La aspirina puede tener algunos efectos tóxicos como puede ser el síndrome de Rey. Este se da sobre todo en niños de 4 a 12 años aproximadamente por un fracaso agudo mitocondrial. Hay encefalopatía, hepatopatía e infiltración de grasa visceral después de la administración de aspirina. Otro síndrome que podemos ver en adultos se llama salicilismo. Este es una intoxicación por una sobredosis de salicilatos, o como es la aspirina, y se presenta, el cuadro clínico se presenta como trastornos del aparato auditivo, digestivo, trastornos del equilibrio ácido-base y también manifestaciones psiquiátricas. Bueno, ahora sí vamos a la parte práctica de la práctica. Lo que hubiéramos hecho si estuviéramos en laboratorio presencial hubiera sido que una persona, un voluntario de cada mesa o equipo de trabajo, hubiera tenido que tomarse una pastilla de diferentes presentaciones de ácido acetilsalicílico o aspirina y hubiéramos medido su concentración en sangre del fármaco a los 45 y a los 90 minutos. Las presentaciones de aspirina que hubiéramos utilizado hubiera sido pues la de patente, la de Bayer. La similar es una que se llama Midolén, que es pues de la farmacia del CIMI. El genérico se llama ácido acetilsalicílico simplemente, y también hubiéramos utilizado la aspirina efervescente. Y pues bueno, esto sí la verdad no se me ocurrió cómo hacerlo aquí en mi casa, no tenía forma yo de medir la concentración en sangre de un fármaco, pero bueno, aquí les explico los resultados que yo obtuve cuando hice la práctica de forma presencial. Bueno, aquí tenemos los resultados que obtuve yo cuando hice esta práctica de la concentración plasmática de diferentes fármacos que se usaron en diferentes personas. Lo que podemos ver es que el Midolén, que es el fármaco similar, es el que tuvo menor concentración en los dos tiempos, a los 45 y a los 90 minutos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que está chafa, fue el peor medicamento
y que sí es el más barato, pero no es ni de cerca el más efectivo, de hecho es el menos efectivo. Al contrario, el que tuvo la mayor concentración en los dos tiempos fue la aspirina efervescente. ¿Esto por qué? Porque desde el momento en el que lo pones, o sea, porque es una vía de administración diferente, porque lo pones en el vaso con agua y ahí ya se está deshaciendo. Entonces cuando te lo tomas, el medicamento ya está deshecho, le quitas un paso al estómago para hacer, o sea, el estómago ya no tiene que deshacer el fármaco, simplemente tiene que absorberlo. Al contrario de todas las demás presentaciones, que primero tiene que deshacer la presentación y luego absorberla y luego ya mandarla a la circulación sanguínea. Entonces por eso fue mucho más rápida su absorción, pero también fue mucho más sostenida, porque a los 90 minutos siguió siendo la más alta. Por lo tanto, podemos concluir que la mejor presentación de la aspirina es la aspirina efervescente. Entonces, cuando ustedes quieren quitarse el dolor de cabeza rápido, fácil y por más tiempo, el que mejor funciona es la aspirina efervescente, sin duda. Lo que podemos ver es que el Alka-Seltzer, que tiene ácido acetilsalicílico, creo que tiene como un tercio de lo que tiene la aspirina normal. Tuvo más o menos los mismos resultados que la aspirina de Bayern, que pues no fue tan chida, la verdad, estuvo como más o menos, o sea, sí funciona, pero no tanto. Lo que sí nos sorprende es que el ácido acetilsalicílico de Alfarma, que es el medicamento genérico, tuvo mayor concentración en ambos momentos que la aspirina de Bayern, que es el patente. Pero esto puede ser por diversos factores. Puede ser porque, bueno, fueron administrados en pacientes diferentes, bueno, en compañeros diferentes, y pues cada uno tiene sus enzimas completamente diferentes que procesan los medicamentos de forma muy diferente. Quizás el compañero que se tomó la aspirina de Bayer ya tenía muchas enzimas para metabolizarla, porque ya tenía una tolerancia farmacológica ante este medicamento y por lo tanto no tuvo tanta concentración, porque el medicamento se excretó muy fácil. Al contrario, el otro compañero quizás nunca en su vida había consumido ácido acetilsalicílico y por lo tanto tenía mucha concentración en sangre, porque tenía pocas enzimas que lo metabolizaran. No sé, puede ser muchísimos factores. Pero bueno, estos resultados son los que quiero que ustedes me reporten esos resultados y que me discutan en la parte de discusiones de su práctica número 3. Ustedes me ponen por qué creen que obtuvimos estos resultados y cuáles son sus conclusiones en general. Y eso es todo por la práctica de hoy. Espero que les haya gustado, que se haya sido entretenida para ustedes, que le hayan entendido. Cualquier duda ya saben que estoy a su disposición. Espero su práctica para que me la manden por chat en WhatsApp a mi teléfono, y también que la suban por favor a su aula virtual antes del próximo viernes. Y pues espero que tengan una muy bonita semana, un muy bonito fin. Nos vemos pronto. Gracias.